Buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles temas de análisis que tienen que ver con la sociología, la historia, la ciencia, la teología, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante, que tiene que ver con el comportamiento que tenemos que ver los cristianos ante la sociedad, cómo debemos ver la sociedad y la política que estamos viviendo en estos días. Y es el tema de acción política cristiana. Y para ello tenemos como invitado muy especial al señor Tony Flaquer, presidente de Grupo Acción Cristiana, y que va a estar compartiendo con nosotros este análisis en esta conversación. Don Tony, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, es una honra para mí estar en este programa, que es un programa de mucho peso y un programa que aporta mucho a esta sociedad. Gracias. Muchas gracias, don Tony, por haber aceptado la invitación, porque usted como presidente de Grupo Acción Cristiana, hemos visto que usted se ha abanderado para llevar la defensa de los valores cristianos, así como muchos hermanos en diferentes puntos del país y que, convergen en diferentes formas de profesión, ¿no? Muchos son abogados, médicos, son comerciantes, es decir, Grupo Acción Cristiana está mostrando a la comunidad que los cristianos tenemos una participación, una incidencia muy importante en la vida pública nacional. Pero yo quisiera, don Tony, que comencemos con esta pregunta. ¿Cómo los cristianos debemos ver el accionar político que estamos viviendo en estos días? Los cristianos tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra en cualquier aspecto de la vida. O sea, nosotros no estamos constreñidos a tener que opinar o participar exclusivamente de aspectos religiosos, porque el Señor nos salvó y nos transformó con el propósito de que nosotros llevemos la verdad de Dios a todas las esferas de la vida. Y una esfera muy importante de la vida es la política. Correcto. Es el accionar de cómo gobernar un Estado, cómo gobernar una sociedad, cómo llevar provecho a las mayorías a través de los instrumentos de poder establecidos. Y eso la palabra de Dios lo regula, lo estimula, porque Dios es el creador del gobierno. Romanos capítulo 13 nos dice claramente que los gobiernos han sido instituidos por Dios y tienen el propósito, esos gobiernos, de hacer justicia en las naciones. Entonces, el tema político, el tema de los gobiernos, no es un tema de los políticos, es un tema realmente de la vida de los humanos. Así es. Y siendo Dios el instituidor de esos gobiernos, el que los instituyó, Dios tiene, claro, algo no solamente que decir, sino que Dios es que regula esa actividad. En ese sentido, los creyentes no podemos callar, porque eso es parte del consejo de Dios. Y nosotros, como nuestro accionar, como parte de ser luz del mundo y sal de la tierra, nosotros tenemos que hablar de la política porque Dios habla de la política. Y tenemos que hablar del gobierno porque Dios habla de los gobiernos. Y tenemos que hablar de lo que es un liderazgo político responsable y correcto porque Dios lo trata en su palabra. Eso es pertinencia del creyente. Pero recuerda también otra cosa importante, que el creyente no solamente es un miembro de una iglesia, el creyente es un ciudadano con deberes y con derechos. Es decir, que nosotros tenemos todo el derecho de accionar como personas políticamente en una sociedad. Lo que no es el llamado a accionar políticamente es de la iglesia como una institución. Es decir, la iglesia local con sus pastores y diáconos congregada tiene una misión, tiene un llamado de parte de Dios a predicar el evangelio, a diseminar la palabra para que las personas se conviertan e instruirlas en la palabra y prepararlos a ellos para sus diferentes labores en la vida. Pero también la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que el accionar de la iglesia no se limita solamente a hablar de temas que tienen que ver con la religión o con temas que tienen que ver con la salvación de un alma. Parte de la labor de la iglesia, de acuerdo a la carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y en el versículo 15 le dice, que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios vivo, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, lo que define la esencia de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y de qué verdad estamos hablando? Bueno, de la verdad de Dios revelada en su palabra. Entonces, todo lo que Dios toca en esa palabra, que toca toda esfera humana,
porque la Biblia nos habla de la teología, la Biblia nos habla de la salvación, pero la Biblia nos habla de lo que es una familia. Así es. La Biblia nos habla de lo que son las relaciones laborales. La Biblia nos habla de lo que es el matrimonio. La Biblia nos habla aún de la ecología. Y también la Biblia nos habla, por supuesto, de la política. Y eso es parte de lo que la Iglesia de Cristo tiene que asumir. Ahora, esa iglesia, como institución, no está llamada a convertirse en un partido político ni en una plataforma política. Pero sus miembros pueden, y yo diría más, deben accionar políticamente a aquellos que tienen los dones y que han sido llamados a ese accionar político. Pero aún los que no están llamados a ese accionar político en una iglesia tienen responsabilidades como ciudadanos. Y una de las responsabilidades es tener un voto consciente. Y es algo que en República Dominicana, lamentable y tristemente, el pueblo evangélico no ha ejercido un voto consciente. Por eso, los evangélicos muchas veces han sido los tontos útiles de los políticos, porque han usado a los evangélicos, los han manipulado a través de ciertos liderazgos para guiarlos a un lado y a otro. Entonces, ese pueblo evangélico tiene que ser debidamente instruido para aportar lo que debería ser el voto más consciente de la patria. Es correcto. Porque nadie tiene el estándar moral que tiene un creyente, una persona que ha creído en Jesucristo, es el estándar moral más alto que hay en una sociedad. La verdad revelada por Dios, que el creyente la conoce, es la mayor correspondencia con la realidad que nosotros podemos hallar. No hay nadie mejor informado en ese aspecto que un creyente. Nadie que pueda juzgar mejor el carácter de un líder que un creyente. Nadie que pueda entender mejor el propósito del gobierno que un creyente. Y en ese aspecto, si los creyentes de esta nación asumen el compromiso de un voto consciente, de un voto que no sea guiado por el pragmatismo, que lamentablemente muchas veces nubla la razón de muchos creyentes, esta nación podría sufrir una gran revolución política, porque esta nación podría ser grandemente transformada. De hecho, yo pienso que la gran reserva de República Dominicana, en gran medida, está en la Iglesia de Jesucristo, en los miembros de esas iglesias. Así es. Porque son ciudadanos comprometidos con la verdad y éticamente comprometidos de que deberían vivir una vida de justicia, realmente. O sea que por esa razón entiendo que debe haber un accionar. Sí, usted mencionó un punto muy importante, porque estamos diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y que desde la iglesia no se puede ejercer ningún proselitismo político como si fuese un partido político. Sin embargo, los miembros de la iglesia, cuando salen de la iglesia, salen con el Espíritu Santo guiándoles para hacer lo justo y lo correcto ante una sociedad, y por lo tanto estamos viendo de que miembros de la iglesia pueden ser excelentes candidatos, porque si tienen el Espíritu del Señor en ellos, van a obrar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué, don Tony, puede haber una línea tan delgada en dividir el pensamiento de muchos líderes cristianos que no se comprometen a presentar a la comunidad cristiana, a sus feligreses, que ellos pueden ser miembros de un partido político para llevar los valores cristianos conforme a la palabra de Dios? Porque lo que yo veo es mucha ambigüedad en cuanto a unificar criterios, hablando de criterios en base a las propuestas políticas para la sociedad. ¿Por qué esa división, esa línea tan delgada uno pudiera ver? Mira, yo creo que haciendo un análisis histórico de por qué la iglesia muchas veces no se ha comprometido, o sea, la iglesia, cuando hablo de la iglesia, en este caso estoy hablando de los miembros, no de la institución local dirigida por sus pastores y diáconos, cuya misión fundamental, reitero y repito, fundamental es predicar la palabra de Dios, llevar el evangelio y ser columna y baluarte de la verdad. Pero ser esa columna y baluarte de la verdad implica la instrucción a esos miembros para que esos miembros vayan y sean agentes de transformación de la sociedad, siendo luz del mundo y sal de la tierra. Ahora, históricamente, la Iglesia de Jesucristo ha sido muy afectada por un dualismo histórico que ha habido. El dualismo es esa influencia neoplatónica, gnóstica, de que lo material es malo y lo espiritual es bueno. Eso viene de las influencias de Platón, sus escritos. Sí, sí. Entonces esa iglesia ha sido afectada.
por esa visión, por esa forma de ser. Eso no es nuevo, eso se recicla. El apóstol Pablo tuvo que combatir eso en su carta a los Gálatas, y tuvo que combatir el apóstol Juan en Primera de Juan el tema del gnosticismo también. O sea que no es nuevo, y tuvo que realmente llevar a los creyentes al entendimiento de que Jesucristo había venido en carne, porque llevaron esa doctrina a un extremo donde, como lo material es malo, estaban predicando que Jesucristo no había venido en carne, sino como una proyección espiritual. Entonces, nosotros tenemos influencias gnósticas, influencias dualistas todavía. Y la iglesia también en el siglo XIX fue muy atacada por los movimientos liberales, sobre todo en Europa. Correcto. La teología liberal naciendo. Que la iglesia se replegara un poco y que la iglesia empezara a mirar con recelo toda participación en el mundo. Y yo creo que la iglesia en cierta medida ha cultivado una cultura de senios, es decir, de vivir en unas cuevas y de no tomar contacto con el mundo, porque eso no es bueno, eso es malo. Y es todo lo contrario de lo que nosotros vimos que ocurrió en la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento donde la iglesia entendió, como bien decía el ministro holandés Abraham Kuyper, que fue un pensador y político holandés de mucha influencia en el siglo XIX, que todas las esferas de la vida le pertenecen al Señor Jesucristo. Y esa iglesia no se limitó a ser una influencia solamente en el aspecto de predicar el evangelio para salvación, sino que esa influencia fue a todos los aspectos de la sociedad, porque ellos entendían claramente que la misión de la iglesia era ser portadora de la verdad a todas las esferas de la vida. Así es. Por eso la Reforma tuvo una influencia, una incidencia en la política de su época extraordinaria. De hecho, el primer gobierno de Ginebra que manejó Calvino fue un gobierno constitucionalista, se manejó por una constitución. Eso inspiró a otros creyentes, por ejemplo a John Knox, un puritano de Inglaterra, que cuando vino a Ginebra, inspirado en eso, fue a Escocia y escribió la Constitución de Escocia, escribió la Constitución de Inglaterra. Es correcto. Los puritanos llegaron en el Mayflower a las costas de Virginia ya habiendo escrito un pacto constitucional que fue la protoconstitución en Estados Unidos. Es decir, que la Reforma ha tenido una influencia tremenda también en los movimientos libertarios. La República de Holanda fue un fruto de la Reforma Protestante. Entonces, los miembros de las iglesias no tienen por qué tener temor de opinar de ningún tema, ni por qué no accionar en el tema político. Ni es contra la Biblia participar. Ni es contra la Escritura, todo lo contrario. Yo creo que la iglesia tiene un mandato profético y magisterial sobre temas políticos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas menores hablaron sobre temas políticos. Correcto. Cómo ellos se dirigían a los gobernantes de esas naciones y los increpaban y los acusaban de ser injustos con el huérfano, con la viuda, y los conminaban a actuar con justicia. Y eso es parte del consejo de Dios. Son propuestas políticas, de hecho. Y son propuestas políticas, pero no son partidarias. El Es hecho correcto. de que, por ejemplo, en un púlpito un pastor se pare y predique sobre la necesidad de que haya justicia en una nación, sin necesariamente hablar en favor de un partido o en otro, ya está teniendo un accionar político, porque la iglesia, la verdad, debe tener una influencia inmediata en la política, aunque no sea partidario, porque la política realmente se trata de valores, y en la medida en que la iglesia predica la verdad, y en la medida en que la iglesia, por ejemplo, le predica a un gobierno, basado en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, de que la principal función de un gobierno no es el accionar económico, no son los datos del Banco Central, ni son los datos de los ingresos de turistas del país. El principal accionar de un gobierno, de acuerdo a ese texto, es que el gobierno sea el administrador de la justicia de la nación. Correcto. Y el pastor predica de eso en la iglesia, está llevando a la mente de los creyentes y a la mente de la nación cuál es el aspecto principal donde nosotros tenemos que pedir cuentas a un gobierno y un gobernante. Y eso influye en la política y en la forma de hacer política. Eso es correcto, don Tony.
Cuando volvamos de la primera pausa, vamos a seguir esa línea que usted tocó sobre la base de los valores, porque es como usted muy bien dice, la política se trata y se fundamenta en el mejor desarrollo de la nación expresada en sus ciudadanos, y los ciudadanos necesitan un estándar objetivo de valores, y es lo que nosotros queremos ver cuando estos políticos están hablando de sus promesas políticas para dirigir a la nación, pero que tenemos que identificar correctamente cuáles son esos valores que están apegados para nosotros los cristianos, quiero decir, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos después de esta primera pausa, continuamos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y estamos teniendo una interesantísima charla con nuestro hermano y amigo, el señor Tony Flaquer, presidente de Grupo Acción Cristiana. Y nos está hablando sobre cómo los cristianos tenemos que visualizar la política y visualizar las situaciones sociales para nosotros tener una correcta participación, podemos decir así, don Tony. Pero nos quedamos en un punto muy importante que usted mencionó, y es la parte de los valores que tienen que tener precisamente nuestros representantes políticos. ¿Cómo el cristiano puede identificar, don Tony, que un político realmente está estableciendo los valores sobre la base del fundamento de la palabra de nuestro Señor? ¿Cómo nosotros podemos ver esa, detectar lo podemos eso? Detectar cuando leemos la palabra de Dios. Por Exactamente. ejemplo, cuando en la palabra de Dios en Romanos capítulo 13 nos dice que Dios ha instituido los gobiernos en el mundo para que juzguen lo bueno y lo malo, para que castiguen al que hace lo malo y premien al que hace lo bueno. Y ahí tenemos un valor. El gobierno debe promover, proteger y impulsar la justicia en la nación. Eso es un valor. Correcto. Y eso te lo da la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, por ejemplo, te dice cómo debe ser un líder a la manera de Dios y te describe que ese hombre no debe ser amante del soborno, que debe ser un hombre capaz. Por ejemplo, y quiero citarte un texto, cuando Moisés estaba abrumado en el desierto, manejando los casos de 600,000 emigrantes en ese desierto que salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán, que se sentía abrumado, su suegro, Yetro, se acerca y le dice: Moisés, te vas a morir manejando los casos de esta gente. Estaba abrumado con el pueblo. Abrumado. Correcto. Con el pueblo. Y él le da un consejo a Moisés que nos describe lo que es un líder a la manera de Dios. Y quisiera citarte el texto de que te estoy hablando, que aparece en Éxodo capítulo 18, y dice: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Aquí hay una descripción de puesto. Correcto. De lo que es un líder a la manera de Dios. ¿Y qué te está diciendo Dios, el Espíritu Santo, que inspiró este texto en su palabra? Bueno, que primeramente entiende que un líder ideal sería un hombre que sea capaz, dice capaces, es una persona con las habilidades, los talentos, las calificaciones para gobernar. En este país vemos tanta gente que quiere gobernar, pero no tiene ni los talentos, ni las habilidades, ni las calificaciones para gobernar. Ni el temor de Dios, muchos de ellos. Exacto. Entonces, ¿qué hace un creyente? Bueno, ve este texto y usa este texto como el parámetro por el cual yo voy a escoger un líder a la manera de Dios. Aquí habla de que debe ser temeroso de Dios. Un hombre que tiene una agenda contraria a la de Dios no es un hombre temeroso de Dios, aunque él diga que cree en Dios. Un hombre que tiene una agenda, ¿verdad?, de aborto, un hombre que tiene una agenda de promover el matrimonio homosexual, un hombre que tiene una agenda de destrucción de la familia, un hombre que tiene una agenda de promoción del feminismo ultrarradical, no podemos decir que es un hombre temeroso de Dios. Por tanto, un creyente ve un líder con ese perfil y tiene que saber que ese no es un líder que va a agradar a Dios. Es correcto.
Dice aquí también la palabra que debe aborrecer las ganancias deshonestas. Y es claro que uno de los mayores desgracias de América Latina ha sido el tema del soborno, de la corrupción, de la impunidad. Y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta a la hora de escoger un líder. Es decir, yo te podría citar otros textos, te estoy citando este como un ejemplo de cómo en la palabra de Dios encontramos una guía inerrante, una guía inequívoca, una guía inspirada, plenaria y verbalmente por Dios, para nosotros saber cuál es el mejor camino y la mejor ruta. Por eso te digo que no hay nadie que pueda aportar al proceso de añadir valor al sistema político nuestro, de añadir valor a la política, que es un creyente que conoce la verdad de Dios. Así es, don Tony, pero es algo muy interesante lo que usted menciona, porque si la Biblia, la palabra de Dios es el mejor estándar para nosotros ejecutar un filtro, nosotros ver cuáles son los candidatos idóneos conforme a esos valores que tienen que tener y esa capacidad que tienen que tener, precisamente para que el cristiano pueda darle seguimiento a ese candidato, pues, ¿cuál sería el conflicto? Yo entiendo que nosotros deberíamos unificarnos en la palabra de Dios para hacer el filtro. Nosotros debemos unificarnos en la medida de lo posible, porque no todos los creyentes pensamos igual, ni tenemos la misma... O sea, puede haber dos candidatos que más o menos tengan el mismo perfil, ¿verdad? Y tú vas a escoger el que tú entiendas que es menos malo. Tú no le puedes pedir a un creyente que tiene que pertenecer ni a un partido de otro. Correcto. Por eso yo creo que es muy peligroso de que en una iglesia estén promoviendo candidatos. Yo creo que tú tienes que darle a los creyentes el perfil, la descripción de puesto, lo que es un líder a la manera de Dios, usando la palabra como el elemento de instrucción para la mente y el corazón de esa persona. Así es. Pero no necesariamente involucrarte en temas partidarios de que este partido sí, este partido no. Es correcto. Ahora, hay algo en que los creyentes sí debemos estar unificados de una manera inequívoca, y es en las directrices de la palabra de Dios. Porque si yo te enseño la escritura y te digo que Dios ama la vida, ¿verdad? O que Dios aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer, y tú me dices que no estás de acuerdo, entonces ya el problema no es que no tenemos unificación, es que quizás tú no eres creyente. Exactamente. Ya son palabras mayores. Ya quizás tú no eres creyente. Ahora, si los dos estamos viendo eso y somos dos creyentes, en ese aspecto tenemos que buscar líderes que respeten la vida. Tenemos que buscar líderes que respeten la familia natural. Así es. Tenemos que buscar líderes que respeten el orden jerárquico de un hogar de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no lo estás haciendo así, bueno, pues puede ser un tema de inmadurez cristiana, puede ser un tema de ignorancia, o quizás puede ser un tema de que tú realmente no eres creyente, o lo que ocurre muchas veces, que lamentablemente muchas veces los cristianos, el pragmatismo, y muchas veces el deseo de tener ventajas de algo, ¿verdad? Nos lleva a vender la verdad, a vender nuestros valores y a suscribir a candidatos, a personas, a votar por ellos por el beneficio personal que nos rindan a nosotros y no por el beneficio que la patria puede tener, o más aún a adherirnos a esos principios que Dios da en su palabra, por quién votar y por quién no votar. Eso es un buen punto también, don Tony, porque si hay líderes cristianos que tienen quizás una cierta autoridad y jerarquía dentro de un ámbito político y que tiene feligreses, es probable que esos líderes no les interese tanto lo que establece la palabra de Dios, porque usted está mencionando, bueno, hay fundamentos que son muy concretos en la palabra, el respeto a la vida y amar a la vida, no ser corruptos, no entrar en acciones deshonestas delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay un montón de cosas que son muy claras, pero cuando ya un candidato se identifica con estos antivalores que van en contra de la palabra de Dios y hay líderes cristianos que están del lado de esos candidatos, pues ahí hay una disyuntiva, hay un choque. Yo creo que eso tiene un problema. ¿No sería eso a propósito? Mira, yo no puedo juzgar la motivación de nadie. Lo primero que yo te puedo decir es que si cuando un líder cristiano apoya a una persona que está proclamando valores, accionar o directrices que son contrarias a la palabra de Dios, es porque o ese líder es ignorante y tiene una gran ignorancia,
o porque ese líder es muy no está complaciente. haciendo, no está haciendo realmente, no está actuando conforme a su conciencia. Correcto. Y pueden ser muchas motivaciones. Una persona que puede estar en una mala situación espiritual o que también podría, como te dije, estar buscando lo suyo propio. Eso no es nuevo. Y aunque no sea un creyente. Nosotros no podemos, lo que define a un creyente es una rendición a la voluntad del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el que oye la palabra de Dios y la hace, el que puede llamar a Cristo su Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Cristo. Correcto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esos son los que oyen la voz del pastor y le siguen. Y la voz del pastor de Cristo está establecida en su palabra. Así es. Nosotros ahí no podemos tener ningún tipo de ambigüedades con respecto a eso. Pero obviamente muchas veces la iglesia de Jesucristo en estos países, incluyendo la República Dominicana, necesita instrucción en ese aspecto. Y nosotros necesitamos que nuestro voto refleje nuestra teología. El voto no es algo que tú disasocias de tu teología, no es algo que tú vas a votar y dices, bueno, ahora yo dejo el cristianismo aquí, en este lado, y voy a ir a la urna de votación a votar por conservar mi empleo, o porque a la iglesia me le echen el plato, o por las ventajas que yo voy a conseguir, o porque tengo un primo que está en el gobierno y me va a continuar. No, en ese momento tú tienes que llevar a la mesa de votación tu teología y tú tienes que votar con limpia conciencia por los valores que tú sabes que son los valores que Dios ama y proclama en su palabra. Es correcto, pero a mí también me llama mucho la atención, don Tony, y me lleva mucho a reflexión, porque la comunidad cristiana, conforme a las estadísticas, está creciendo en República Dominicana. Es decir, el cristianismo no está mermándose en la nación. Hay un sentir, ¿no? hay un llamado del Señor en esta nación que se está demostrando, y eso lo pudimos ver incluso cuando se intentó implementar en la orden departamental la ideología de género, como el ciudadano en un día normal de trabajo fue a las calles a hacer la proclamación de que no estaba de acuerdo con eso. Es decir, el cristiano, cuando siente la motivación correcta, sale a establecer su fe. A mí me llama mucho la atención porque si al más alto nivel político entonces estamos viendo propuestas políticas dentro de partidos políticos que van en contra de la palabra de Dios, ¿por qué los cristianos o líderes cristianos no se pronuncian de una manera contundente y definitiva? Obviamente ya usted ha mencionado una serie de cosas que pudiesen ser. Hay muchos líderes que sí se han pronunciado de una manera contundente pero y definitiva, somos pero casi un 40% hay de la otros que población. no se pronuncian. Y en eso, como te dije, no voy a juzgar las motivaciones de nadie. Puede ser que una persona, es más, inclusive hay personas que entienden que la política, anteriormente, hace muchos años, en los círculos evangélicos más tradicionales de aquí, se entendía que la política era del diablo, Sí, porque la sí, política claro. era mundana. Eso fue y era algo que se sucia, quiso vender. que era un oficio vil. Y ese no es un oficio vil. Lo que pasa es que hay personas viles que van a ocupar ese oficio. Exactamente. ¿Entiendes? Es un oficio igual que cualquier otro. El político es igual que un médico, es igual que un maestro, igual que cosas, con una gran responsabilidad que tiene repercusiones en toda la nación y en todos los aspectos de la vida de las personas que viven en esa nación. O sea que es el lugar idóneo para que lo ocupen los mejores hombres y no los peores hombres. Entonces, en ese sentido, hay líderes que quizás no se han pronunciado, históricamente se mantenía una separación en ese aspecto. Pero yo creo que eso está cambiando. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Correcto. Pero yo creo que la palabra de Dios está siendo predicada en esta nación. Estamos viendo cómo en la nación la palabra ha corrido de una manera espectacular, cómo está creciendo y germinando la palabra en esta nación. Y así mismo como está germinando y muchos hombres se están levantando de la muerte a la vida por la predicación del Evangelio y la salvación que Cristo trae por medio de la fe, asimismo, esos hombres que han comprado la verdad y no la quieren vender, van a ser los hombres que van a dar la respuesta en esta nación. Y yo creo que eso va a tener un impacto en la política. Pero es importante que el liderazgo de esta nación sepa que debe de instruir a sus congregaciones, y la iglesia en eso puede juzgar un rol fundamental. Si aquí
los pastores de la República Dominicana, sin ánimo partidario, sin ver lo que ellos tienen que ganar en eso, sin buscar el beneficio de lo que el gobierno les pueda dar, y no estoy en contra de que los gobiernos den, porque yo creo que si hay alguien merecedor de la ayuda de un gobierno es la iglesia, porque el aporte social que hacen la iglesia a la nación es tremendo, es incalculable. Históricamente. Exacto. Pero si realmente son hombres con el compromiso de predicar todo el consejo de Dios, deben instruir a sus congregaciones para que sean ciudadanos ejemplares y para que como parte de ese accionar de ciudadano ejemplar sea luz del mundo y sale la tierra también en la política, dando un voto consciente. Así es. Que sea un voto por valores, que no sea un voto por colores, que no sea un voto de pragmatismo, que no se vote con la barriga, porque lamentablemente eso ha traído la desgracia de esta nación, y no solo de esta. En Estados Unidos en los años 90, en el proceso político norteamericano, ocurrió un escándalo de magnitudes épicas, y fue cuando el presidente Clinton tuvo un adulterio en la Casa Blanca con la pasante Mónica Lewinsky. Correcto. Yo recuerdo que eso fue un escándalo tremendo porque, primeramente, cuando fue interrogado, él negó que hubiese tenido ese tipo de affair con esa muchacha. Y aún peor, él cometió algo que los norteamericanos son muy duros con eso, y es el perjurio, es mentir bajo juramento. Correcto. Y él mintió bajo juramento, sin problemas, hasta que finalmente él tuvo que confesar porque el peso de la evidencia era muy fuerte en contra de él. Ahora, cualquiera hubiera esperado que eso hubiera motivado al pueblo norteamericano a votar en contra de Bill Clinton en esas elecciones. Sin embargo, él salió electo. ¿Por qué? Porque el pueblo valoró el desempeño de la economía que estaba en ese momento floreciente como algo muy importante, más importante que el carácter y la integridad del líder. Y ahí se apartó del principio de la palabra de Dios y llevó las consecuencias. Hemos visto cómo hoy en día la familia Clinton específicamente ha sido una de las familias que ha promovido los antivalores en el mundo, el aborto y toda esta nueva revolución moral apoyada por ellos. Así es, a través de una ideología que obviamente ellos se identifican, que es la ideología de izquierda, se pudiera decir así, aunque también en la derecha se están viendo cosas terribles. Es la falta del conocimiento de la palabra de Dios en los hombres, que abarca todo. Exacto. Cuando volvamos en la siguiente pausa, don Tony, quisiera que analicemos un poquito entonces las propuestas de los candidatos que tenemos en la República Dominicana de cara a las próximas elecciones. Ya hay candidatos que se han estado expresando conforme a su proyecto de nación, y hay muchas cosas ahí que deberían de llamarnos la atención y ponernos en alerta conforme a algunas ideologías que se quieren seguir. Vamos a ver, vamos a decirlo con nombres y apellidos si podemos, porque esto es un programa que está dedicado a establecer la palabra de nuestro Señor y a decir las cosas como son. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, conversando con el señor Tony Flaquer, presidente del Grupo Acción Cristiana. Y quedamos para este segmento, don Tony, mencionar algunos aspectos de los candidatos en sus propuestas, porque ya algunos candidatos han establecido, vamos a decir, en parte, cómo ellos quieren dirigir la nación. Y no nos preocupa la parte positiva, porque obviamente cada candidato en su propuesta de gobierno tiene cosas positivas. Todo candidato quiere la mejoría de la pobreza, quiere la mejoría económica en términos de la deuda externa, quiere evitar asumir préstamos internacionales. Todo eso, antes de ser presidente, ellos están muy claros de que eso es lo correcto para la nación. Pero me preocupan las cosas que van en contra de los valores cristianos, como el aborto, la ideología de género, el matrimonio homosexual. Ya hemos visto candidatos que se han pronunciado en cierta medida a favor de esta visión social.
¿Cómo debe estar preparada la iglesia? ¿Cómo nosotros entonces debemos accionar, aún estando dentro de partidos políticos, con candidatos presidenciales que quieren seguir este tipo de visión? Mira, yo te diría lo siguiente. Un candidato que no respeta la vida de un inocente, no respeta nada. ¿Por qué? Porque el mayor bien social que existe es la vida. Si tú no tienes vida, ninguno de los derechos se aplican a ti. Tú perdiste todo. Es correcto. Para Dios la vida es tan importante que en Génesis capítulo 9, versículo 6, Él dice: el hombre que derrame la sangre de otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Para Dios el mayor valor es esa vida que Él otorgó. Por eso uno de los mandamientos es: no matarás. Uno de los mandamientos escritos en piedra es: no matarás, porque nadie tiene el derecho de tomar la vida de otra persona a menos que Dios lo autorice a tomarla. Por ejemplo, en ese mismo texto, Dios autoriza que el magistrado tome la vida de la persona que mató a otro. Porque dice: por el hombre su sangre será. ¿Por qué hombre será derramada? Bueno, por el magistrado encargado de cumplir esa sentencia que Dios ha dictado, que el asesino, el homicida, otro hombre venga con la autoridad dada por Dios y ejecute a esa persona. Así es. Así que ninguna persona que no respete la vida no respetará nada, porque ese es el mayor bien social que hay. Tú no haces nada con plantearme bueno, en la Alemania nazi de Hitler, por ejemplo, tenía el boom económico mayor. En Alemania, Hitler la toma en medio de un desorden social, un caos económico, el caos del 1929, y la lleva a ser un país donde había casi un 0% de desempleo. Así es, así es. Tenía las mejores autopistas, los mejores científicos del mundo. Socialmente hablando y económicamente hablando, había un progreso extraordinario. Hitler fue un caramelo envenenado para Alemania. Llevó a Alemania... Sin embargo, ese es el mismo que dicta las leyes de Nuremberg, famosas. Leyes que, por ejemplo, desprestigiaban el valor de la vida de otras personas. Por ejemplo, esas leyes en Alemania permitieron que el pueblo alemán empezara a sacrificar a los desadaptados sociales, a los enfermos mentales, a los discapacitados. En otras palabras, había un plan de eugenesia que no se lo inventó Hitler, por cierto. Correcto. Ese fue un plan que Hitler copia de los principios dictados por Margaret Sanger, esa famosa feminista fundadora de Planned Parenthood, o sea, de la organización de planificación familiar, que hoy en día aquí en República Dominicana representa Profamilia. Así es. Entonces se copian esos planes de eugenesia y tú dirás, bueno, pero todo el mundo estaba contento porque el país, con una mentalidad pragmática, habiendo salido de una recesión, este hombre trae orden y trae progreso económico a la nación, pero violando principios fundamentales de la palabra de Dios, como el respeto a la vida. No hay más que decir de dónde terminó eso, en el holocausto más grande de la historia, o mejor dicho, el segundo holocausto más grande de la historia, porque el genocidio más grande se ha cometido ahora con las leyes de aborto. En los Estados Unidos, desde el año 1973 de Roe versus Wade al día de hoy, se han matado más de 50 millones de niños inocentes en el vientre de sus madres. Ese es el mayor genocidio de la historia. Entonces, una persona que apoya eso, que apoya el aborto, para mí ya lo descalifica completamente moralmente, no importa qué programas tenga de gobierno. Así es. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser coherentes con lo que la palabra de Dios dice. Y ser coherentes es saber asignar las prioridades a lo que lo tiene. Así es, don Tony. Pero la Iglesia Católica, don Tony, también ha sido muy concreta y reiterativa en decir, en últimas declaraciones de sus principales líderes, de que, bueno, el candidato que dice ser católico y apuesta al aborto, es decir, defiende esa ideología, no debería ser llamado católico. Ellos son coherentes con su doctrina. En esa parte. Yo creo que sí, y en ese sentido nosotros coincidimos 100% con ellos. Yo te diría que a un candidato político que dice ser evangélico y apoya el aborto, no debe llamarse evangélico. Correcto. Porque Dios condena el asesinato, Dios condena el homicidio, Dios condena el abuso al inocente.
Dios es el dador de la vida, es el único que la puede quitar. Esa persona está en rebeldía contra Dios. No puede llamarse evangélico, no puede llamarse un cristiano, no puede llamarse un creyente. Y tú dirás, wow, pero eso es muy radical. Bueno, Dios es radical. Así es. O tú estás con Él, o tú estás en contra de Él. El que no está conmigo, dice el Señor, está contra mí. Así y el es. que conmigo nos recoge, desparrama. Aquí nosotros tenemos que ponernos y definir nuestras posiciones, porque el tema de la vida que se ha traído aquí en esta discusión social, política, mundial que hay, nos tiene que definir a nosotros. O nosotros le hacemos caso a Dios y nos ponemos del lado de Dios, o nosotros le hacemos caso a los hombres y llegar a conclusiones como la que llegó Obama cuando permitió el matrimonio homosexual en Estados Unidos. Cuando Obama era senador, se opuso al matrimonio homosexual. Siendo presidente, se opuso al matrimonio homosexual en sus inicios, hasta que un buen día, en el curso de su presidencia, dio un discurso donde dice, bueno, yo he visto las estadísticas y he visto que el pensamiento de esta nación ha evolucionado y que ahora se está favoreciendo el aborto, el matrimonio homosexual. Por tanto, yo como presidente, ¿verdad? Estoy parafraseando. Correcto, correcto. Estoy también ahora de acuerdo en que debemos introducir el matrimonio homosexual. Y efectivamente lo hizo así. Entonces le mintió a la nación estadounidense cambiando de Cambió posición. su posición, porque ahí no habló un creyente, habló un humanista. Correcto. Habló un humanista. Y él cambió su posición diciendo, bueno, yo tengo que evolucionar con el pensamiento. Pero ese no debe ser el pensamiento de un creyente. Nosotros, la verdad de Dios no evoluciona. La verdad de Dios es para siempre. Así es. Y su palabra es verdad. Entonces, no es que Dios hoy opine una cosa y mañana otra. El creyente es alguien que cree que Dios ha hablado por medio de su palabra y que esa palabra es verdadera y que esa palabra no cambia. Correcto, don Tony. Aunque hay que tener en cuenta también de que dentro de los candidatos se pudiese tener quizás la esperanza de que ellos pudiesen escuchar la parte que defiende los valores cristianos, que defiende la vida y que ellos puedan entonces recapacitar en ese sentido, o uno percibiría de que esos candidatos tienen una agenda comprometida dentro de su ideología política. Yo creo que no podemos percibir nada porque las personas cambian de mente. Y Exacto. Yo creo que todo el creyente que se pueda acercar, tenga cercanía con algún candidato que apoye el aborto o apoye la revolución LGBT moral, debe hablar con esa persona y debe tratar de persuadirlo. Lo que yo digo es que si ese candidato mantiene una posición de apoyo a esas cosas, un creyente con limpia conciencia ni debe ni puede apoyar a un candidato así. Y si lo hace, el pleito de ese candidato no es conmigo, es con Dios. Así es. No, y el pleito del creyente también. Perdón, el creyente, quise decir, perdón. No, de ambos, sí, el pleito exacto, es de ambos. exacto, o sea, que tienes razón también en esa parte. Aunque obviamente también nosotros estamos viendo en posiciones como la senaduría, las diputaciones, las alcaldías, es decir, que no solamente en las presidenciales nosotros tenemos que tener un ojo bien fino, ¿no? A través de la palabra de Dios. También los legisladores son una parte fundamental importante en el sistema democrático. Ya nosotros hemos identificado. La fábrica de leyes de una nación está en el Congreso. Y lo que define la moral de una nación son sus leyes. La ley define la moral de una nación. Por eso, el objetivo de la nueva revolución moral fundamental es cambiar las leyes. Porque cuando tú cambias las leyes, tú le estás diciendo a esa persona qué es lo que esta nación llama bueno o qué llama malo. Así es. Si tú dices que matar a una criatura inocente en el vientre de su madre no está penado por la ley, tú estás diciendo que eso realmente no es malo. Le estás diciendo, ve y hazlo, porque eso no es malo. Así es como nosotros vemos en esta nación la vida y la valoramos. Entonces, obviamente, es fundamental que nosotros los creyentes tengamos nuestra vista muy bien puesta en quiénes van a ser nuestros candidatos a senadores en cada una de las ciudades que nos corresponde votar. Y si hay senadores que también rechazan la vida o que están apoyando una agenda de la nueva revolución moral, del feminismo ultrarradical o una agenda LGBT, nosotros como creyentes tenemos que, con nuestro voto, castigar esa posición y darle el voto a personas que sí apoyen
las posturas que son las posturas que representan los valores de Dios. Así es. Que es la dignidad y el respeto a la vida, la dignidad y el respeto del matrimonio natural y los valores cristianos. También hay otro aspecto importante. Una de las características de este movimiento es que quiere, para poder lograr sus objetivos también, llevar a estas sociedades a un laicismo, es decir, la erradicación Correcto. absoluta y total de todos los valores cristianos en todos los estamentos sociales. La deconstrucción de la cultura cristiana. No que sea un Estado laico, porque yo creo que este Estado, que es un Estado laico, en el sentido de que aquí no se preferencia a un dominicano más porque sea creyente o porque sea ateo o porque sea humanista en ese o punto, porque sea... sí, es cierto. Y aquí no hay distinción en ese sentido, no se privilegia a nadie porque sea un cristiano. Sin embargo, no podemos negar que esto es un Estado que nace en un caldo de cultivo de valores cristianos. La primera Constitución de San Cristóbal de 1844 se dicta en un ambiente donde se apela a la augusta y santísima Trinidad como testigo de esa Constitución. Exactamente. Porque es una nación cuyo etos, cuyos valores son cristianos. Y óyeme bien, tú no puedes tener una nación en el vacío. O tú tienes valores de un tipo o tú tienes valores de otro tipo. Esta nación nació, Occidente completo, nace, correcto, se fortalece, se crean naciones en un contexto de valores judeocristianos que hoy en día, ¿verdad?, una plutocracia, una élite internacional está tratando de erradicar para llevar a cabo su revolución moral. Así es. Y qué mejor manera de hacerlo que despojar a esa nación de los valores que la constituyeron. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través de los procesos legislativos, de cambiar las leyes de una nación para que hoy en día, o mejor dicho, hoy, lo que antes llamábamos malo, hoy se considere bueno. Así es, y de hecho la palabra establece de que eso va a suceder. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Así es. Cuando volvamos ya después de esta pausa, que será el último segmento del programa, don Tony, sí me gustaría que toquemos la parte del trabajo que está haciendo Grupo Acción Cristiana, cuáles serían esas motivaciones para el pueblo cristiano, ¿no?, que se siente identificado, y de hecho también para aquellos que no son cristianos, que también entienden que estas cosas son una amenaza para la estabilidad cultural y social de nuestra nación, porque yo he escuchado a personas que incluso son materialistas, no son cristianos, pero que cuando se trató de presentar la ideología de género, ellos no estaban de acuerdo con eso y se sintieron identificados con lo que el Grupo Acción Cristiana estaba enarbolando en esa lucha. Cuando volvamos después de la siguiente pausa, continuamos, amigos, con este interesante conversatorio. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, conversando con el señor Tony Flaquer, presidente de Grupo Acción Cristiana, y nos ha dado un desarrollo de un programa y un análisis muy fructífero, muy provechoso, y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Don Tony, Grupo Acción Cristiana, ya gracias al Señor y por su guía, ¿no?, conocido en la República Dominicana como abanderados de la defensa de los valores cristianos. ¿Cuáles son los próximos pasos que tiene Grupo Acción Cristiana y de hecho de cara a las elecciones y con todas estas propuestas políticas que estamos recibiendo? Mira, yo entiendo que Grupo Acción Cristiana tiene una responsabilidad social, histórica, y en la medida en que Dios nos dé la gracia y las fuerzas para llevar a cabo nuestro proyecto, nosotros vamos a tratar de influir en los procesos políticos en la medida en que podamos influir en ellos, sobre todo en lo que es el pueblo cristiano. Porque dos razones hay primariamente. Número uno, el objetivo de esta nueva revolución moral, el enemigo a vencer, es la iglesia de Jesucristo. Así es. O sea, ese es el enemigo identificado y el ataque fuerte a vencer es la iglesia de Jesucristo.
Porque si tú destruyes la iglesia, tú destruyes lo que es el caldo de cultivo de esos valores que surgen de la palabra de Dios. Cuando tú erradicas el evangelio de una nación, como en los países totalitarios, como en Corea del Norte, como en la China comunista, que se está cada vez persiguiendo más el evangelio, entonces en esa medida, pues tú puedes tener un Estado que se ajuste más a esa concepción amoral, humanista, atea de la vida. Correcto. En ese sentido. Y nosotros tenemos que cumplir una misión porque entendemos que aquí está en juego no solamente la nación dominicana, que es importante para nosotros, sino también la iglesia de Jesucristo está en juego. Porque, como te dije, la iglesia de Jesucristo, si vence esta corriente, va a ser amordazada aquí en República Dominicana, igual que ya lo ha sido en España, igual que lo ha sido en Canadá, donde un pastor no puede pararse en un púlpito y ni siquiera decir que la Biblia dice que la homosexualidad es pecado porque le van a meter 2 años de cárcel. O que un hombre no es un hombre, sino que puede ser cualquier cosa. Entonces, si uno dice lo contrario, estamos ya ofendiendo. Hay una persecución ideológica política en esos países, velada, ¿verdad? Y de otras maneras también muy abierta, en contra del cristianismo. Entonces nosotros como creyentes tenemos que buscar luchar en contra de ese movimiento. Pero también hay un tema de nación. Yo creo que una nación la definen los valores que tiene esa nación. De acuerdo al sociólogo alemán Max Weber, que escribió en el siglo XIX, el gran impulsor de las grandes reformas sociales, incluyendo el capitalismo, fue la reforma protestante. Así es. Y lo que define, por ejemplo, el estado económico de los países de Europa del Norte versus los países de Europa del Sur, o aún los países latinos o otros continentes del mundo, donde se ve una diferencia astronómica entre lo que el sociólogo Darrell Miller llamó la ventana 2040, es decir, donde están esos países donde la reforma ejerció su influencia, es precisamente que se construyeron sobre esos valores cristianos, valores que permitieron el desarrollo de economías porque estimularon, ¿verdad?, los mejores valores en esos hombres. Para las naciones reformadas, cada artesano, cada productor estaba haciendo su trabajo con miras a glorificar a Dios en ese pequeño taller artesanal. Y la riqueza que se ganaba produciendo productos buenos y siendo íntegro, las guardaba, no la dispendiaba, y se fue construyendo un capitalismo que ha tenido un efecto global. Entonces, esa riqueza, ese bienestar de esas naciones vienen de que se construyeron en un ethos, en un caldo de cultivo de valores judío-cristianos. Si esos valores se radican, nosotros vamos a ver los resultados, como ya se está viendo en algunos países que han abrazado esos valores. Así es. ¿Dónde están llegando esas sociedades y las locuras que estamos viendo en nombre de la famosa liberalización sexual y de la revolución moral? Y nosotros debemos, como dominicanos que amamos nuestra nación y amamos nuestra patria, evitar eso. Otra forma en que esta gente está atacando es atacando las naciones y tratando de destruir la identidad de esas naciones. Y eso lo logran a través de un proceso neocolonialista de culturalización de esas naciones a través de todos estos programas. Por ejemplo, República Dominicana se ha arrodillado a recibir esos programas de orientación sexual basados en ideología de género, y eso está siendo diseminado en todos los estamentos oficiales de nuestra nación. Así es. Y el que no me lo crea, que se documente, eso está abierto y muy documentado. Entonces, nosotros tenemos que luchar en contra de eso y preservar la identidad de esta nación. Otra forma de destruir la identidad de esta nación es a través de, por ejemplo, influjos migratorios masivos que cambien los paradigmas culturales de una nación. Eso lo hemos visto en otros lugares del mundo y aquí podría suceder. Y se está fomentando una inmigración ilegal sin control en República Dominicana. Exactamente. Que pueden afectar precisamente todos esos valores que tenemos. Cuando tú haces eso, tú vas quitando las zapatas, las bases que forman la identidad de una nación, porque la identidad está basada en valores. Entonces nosotros tenemos ese trabajo como Acción Cristiana y eso es lo que aspiramos que Dios nos permita hacer. Y en este proceso político que vamos a vivir, tenemos la aspiración
y el deseo de que el Señor nos permita ser de orientación al pueblo de Dios. Nosotros no tenemos las restricciones que tienen las iglesias locales de no decir voten por este o voten por el otro. Nosotros no tenemos ciertas restricciones porque nosotros tenemos como ciudadanos, porque esto es un movimiento cívico. Acción Cristiana no es una iglesia, no es un movimiento paraeclesiástico, es un movimiento cívico de cristianos que entendemos que debemos defender esos valores porque el futuro, el bienestar de nuestra nación está en la preservación de los valores judíos cristianos en los cuales nacimos. Toda persona que se siente identificada con esa visión de Grupo Acción Cristiana puede contactarlos vía las redes sociales. Sí, hay una web. Página de Acción Cristiana, no recuerdo exactamente la dirección. Bueno, pero en Google googlean Acción Cristiana. Acción Cristiana o Grupo Acción Cristiana RD, porque hay otras cosas que en el mundo se llaman Acción Cristiana que no somos nosotros. Correcto. Entonces pueden buscarlo ahí y obviamente tenemos un voluntariado de personas en Acción Cristiana. Y que son personas que contribuyen de muchas maneras porque se sienten comprometidos con esta lucha. Muy bien, don Tony. Bueno, para nosotros ha sido un inmenso placer, ha sido, gracias al Señor, pues una bendición haberle tenido aquí y ese análisis que usted ha dado. Creo que los hermanos han aprendido, se han educado mucho, todos los hermanos cristianos que humildemente pues nosotros les agradecemos que le den seguimiento a este espacio. Pues ya tienen por lo menos una base en la cual a través de este espacio, este programa que hemos realizado hoy, pues ellos puedan hacer un filtro, ¿no? Y un discernimiento, como usted dijo en uno de los bloques, yendo a la palabra de nuestro Señor, que es la base fundamental para nosotros crecer como seres humanos. Muchas gracias por habernos tenido aquí, he tenido el privilegio y la honra. Y esperamos que vuelva. Ay, gracias. El privilegio y la honra de haber compartido en este programa, que es un programa que se respeta mucho. Muchas gracias, don Tony. Si viene de usted, de verdad que para nosotros es un privilegio. Gracias por haber compartido con nosotros en esta entrega, deseando que puedan participar con nosotros la próxima semana y que el Señor les dé muchas bendiciones.